¿Cómo va, Francisco? Bueno, Juan, muchas gracias. Ana, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar compartiendo un rato con ustedes y hablando de lo que más me gusta, que es la gestión, que es la parte económica que hoy los políticos tienen que manejar tan bien, y por supuesto la parte política, que es lo que me apasiona. ¿De cuántas cosas nos enteramos en el informe, no? Sí, que hay un hincha de gimnasia, un equipo de la ciudad de La Plata en Castelli. Jugué en gimnasia. ¿En serio? Fui jugador de gimnasia de las inferiores. Yo me vine a vivir a los 12 años a La Plata. Ah, mira. Así que es como mi segunda casa La Plata. Es una ciudad que realmente quiero mucho. Viví de los 12 hasta los 17 años. Después me fui a Europa a jugar al fútbol y después volví. Y por esas cosas de la vida me puse a estudiar Derecho. Estaba tan convencido de lo que iba a hacer que me fui a anotar en Ciencia Política, porque ya sentía una atracción por esta cuestión, que es una pasión, y me equivoqué de facultad y entré a la Facultad de Derecho y me terminé anotando en Derecho, así que soy abogado. Bueno, seguiste. Bueno. Era el destino. Claro, Claro. Pero cuántas cosas en pocos años, ¿no? Porque es el intendente más... El intendente más joven de la provincia, es así eso. Sí, es una circunstancia. En realidad uno cuando se proyecta esto, lo que menos piensa es si va a ser el más joven o no. Uno quiere llegar, quiere cumplir con el objetivo. Y en Castelli habíamos tenido una historia en el peronismo de desencuentro, como pasa en otros muchos lugares en la actualidad, donde realmente cuando no tenemos la posibilidad de gobernar, nos desunimos y no nos ponemos de acuerdo. Y en Castelli había pasado esto, hay una historia de derrotas, donde se agotaron muchos dirigentes que estaban, y en el año 2007 nosotros formamos una juventud muy fuerte, ya con Cristina candidata a presidenta, y no nos fue bien en Castelli, ganó un radical, que era Radical K en ese momento, y quedó la inercia del grupo y dijimos, bueno, en el 2008 Néstor Kirchner convocó a elecciones partidarias en la provincia de Buenos Aires, que él iba como presidente del PJ a nivel país, así que nosotros fuimos a la interna en ese momento, los jóvenes, contra todo el peronismo histórico que había, ganamos. En el 2009 se adelantaron las elecciones, producto del conflicto del campo y otras circunstancias. Y en el 2009 fue la primera vez que ese intendente radical sufrió una derrota y le ganamos por 20 y pico de puntos. Así que ahí tuvimos la mayoría en el Consejo Deliberante y se abrió el camino para las elecciones del 2011, que nos permitieron, como dijeron ustedes en el informe, con el 60,15% ganar una ciudad que para Castelli fue una elección histórica, porque nunca antes ningún candidato había obtenido tantos votos. Bueno, y sos el más joven de un grupo de intendentes jóvenes, que son los octubres, ¿no? ¿Ya definieron, ya están cerca de decir quién va a ser el que ustedes consideran que es lo mejor para la provincia y lo mejor para el país en las próximas elecciones? Porque es importante lo que ustedes definan, digamos, son varios intendentes juntos. Sí, mira, primero contarles a ustedes y contarle también a la gente por qué nace esto, por qué nosotros como intendentes jóvenes decidimos diferenciarnos, porque cuando vos formás un grupo y le pones un nombre, en cierta medida te diferenciás, en el buen sentido, porque a veces parece que diferenciarse es malo y a veces está bien. Sí. Entonces, nosotros en el verano pasado veíamos que muchos intendentes, muchos dirigentes, era como que coqueteaban con un proyecto político, porque ni siquiera estamos hablando de candidatos, estamos hablando de proyectos políticos que son antagónicos en muchas cosas. Y vemos que decían, no, voy a ir con Massa, no, voy a ir con Scioli, no, la verdad que voy a ir con Cristina. Y era una incertidumbre que nosotros dijimos, bueno, sería muy bueno que un grupo de intendentes jóvenes, con un sentido de pertenencia muy importante a este proyecto político, tenga voz. Y nos juntamos, en la primera etapa nos juntamos 4, después nos juntamos 6, después nos juntamos 8, y decimos lo que realmente pensamos y lo que realmente queremos. Y es verdad que hoy somos una voz, y es importante lo que digamos, porque nos recibió la presidenta, porque tenemos el acompañamiento y el apoyo de muchos ministros nacionales, entonces es importante lo que vamos a decir. Nosotros, ¿qué vemos? Que hoy la gente quiere que le resolvamos los problemas de todos los días, y nosotros como intendentes sabemos mejor que nadie que tenemos que trabajar para resolver los problemas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no caer en que nuestras apariciones públicas o nuestras discusiones internas sean solamente hablar de la cuestión electoral, que va a ser recién el año que viene. Ahora, tampoco somos ingenuos
que la política se empieza a resolver Claro. mucho antes de lo que es el proceso electoral en sí. Y con respecto a esto que decís, hace algunas semanas vos y un grupo de intendentes dijeron, bueno, estamos tratando de que no se vaya Martín de alguna manera por Insaurralde, de que juegue dentro del Frente para la Victoria. ¿Esto es una iniciativa que siguen teniendo ustedes, digo, desde el grupo de los octubres, o sienten que Insaurralde quizás puede dar ese paso? Nosotros lo que sí sabemos es que con mucha humildad vamos a trabajar para que en las PASO del año que viene nuestro espacio político que conduce la presidenta sea lo más amplio posible y lo más competitivo posible. Obviamente que después hay decisiones que son de la conducción, que uno como integrante de un proyecto político tiene que respetar. Ahora nosotros vamos a hacer todo lo que dependa de nuestra voluntad para fortalecer nuestro espacio político, ir a una primaria con un proyecto de la provincia de Buenos Aires y por supuesto con un anclaje nacional y ganar en el 2015 para que tenga continuidad el proyecto, porque realmente no solo la provincia de Buenos Aires sino la Argentina está ante una bisagra donde se puede seguir un proyecto político que con muchísimas cosas que faltan, con muchos aciertos, con algunos errores, haciendo prueba y contraprueba, porque gobernar es eso también, uno lo ve en una escala chiquita como la de una ciudad, a nivel nacional es lo mismo, es con buena intención tratar de hacer lo mejor posible y uno muchas veces cree en un momento determinado que una cuestión es lo que se tiene que hacer y después se da cuenta que tal vez no. Sí. Entonces es una prueba y error. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nosotros estamos trabajando para que Martín compita, para que Patricio Musi compita. Yo particularmente estoy trabajando junto a Diego Bossio en un tema apasionante que es el procrear. Sí. Diego es un cuadro político extraordinario de la provincia de Buenos Aires, un hombre del interior, de Tandil, que ha ido 17 veces al Congreso de la Nación a explicar los fondos de garantías que los tenían las AFJP y hoy los tiene el Estado. O sea, la verdad que el peronismo es muy rico en dirigentes políticos y lo que estamos haciendo los octubres es trabajar para potenciar a todos. Obviamente que tenemos preferencias, que las vamos a expresar cuando llegue el momento. Patricio Musi es un hombre que está lanzado de lleno en la carrera por la gobernación y es compañero nuestro, no solo como intendente, sino como grupo. Claro. Ahora, vos destacabas que ustedes surge este grupo los octubres cuando veían que había candidatos que no sabían para dónde iban, ¿no? Y que eso cansa. Eso le cansa incluso a la gente que observa y que no tiene bien definido, ve una persona y no sabe en realidad bien qué es lo que piensa porque coquetea con uno y coquetea con el otro. Martín Insaurralde en este último tiempo, porque nosotros hemos visto muchas fotos, ¿no? Muy distintas, esa cuestión de que no se define demasiado bien hacia dónde va y demás. ¿No creen que está un poco en esa posición? Yo creo que no solo le cansa a mucha gente, sino también a muchos compañeros, pero uno como dirigente tiene que tratar por todos los medios de que un proyecto político sea lo más fuerte posible. Y un proyecto político es fuerte en tanto y en cuanto tiene ideas consolidadas, tiene una acción determinada y tiene integrantes que también se fortalezcan en lo individual. Porque la verdad que un proyecto político nacional también se ve en la fortaleza de sus intendentes, de sus gobernadores, de sus legisladores. Entonces Martín es intendente de Lomas de Zamora, es diputado nacional, que fue en nuestra lista hace poco más ni siquiera un año. Claro. Ni siquiera un año. Sí. Entonces, la verdad es que obviamente que él decide lo que va a hacer en última instancia, pero nosotros tenemos que, a mi modo de ver, tratar de, independientemente de lo que coyunturalmente él puede hacer, tratar de generar las condiciones para que compita en este espacio. Francisco, y a nivel nacional hay muchos también candidatos y también dentro del espacio o precandidatos. ¿Quién ves que se puede ir despegando? Digo, Daniel Scioli es uno, y en el kirchnerismo tiene varios, porque está Jorge Tayana también, pero uno ve que algunos tienen un poco más de espalda que otros. Daniel Scioli está haciendo una campaña muy fuerte para Sí, Juan, los dos candidatos que claramente electoralmente hoy son competitivos es Daniel Scioli y Florencio Randazzo. Sí. Eso está clarísimo. Está claro, ¿no? Lo que no quiere decir que haya otras expresiones, porque ¿qué tiene el kirchnerismo? Que es un movimiento político, no es un partido político, y como movimiento político tiene muchas expresiones. Entonces, hoy hay una conductora que es única y es indiscutida, que es la presidenta, pero sabemos que la presidenta no puede ser candidata en octubre. Entonces, una de las complicaciones o no que vamos a tener depende cómo lo podamos
cómo podamos hacer la arquitectura electoral, es que el kirchnerismo es tan diverso que se complica en tener un candidato que represente a todo ese espacio. Por eso está Tayana, que representa al movimiento Evita, a los movimientos sociales, está Daniel Scioli, está Florencio Randazzo, está Julián Domínguez, está Juan Manuel Urtubey. Y en la provincia de Buenos Aires pasa un poco lo mismo, están todos los que te nombré, está Carlos Castañeto también, que es de esta ciudad, que también expresó su vocación de ser. Hay mucho. Lo que yo estoy convencido y lo que estamos convencidos muchos es que la primaria va a ordenar y va a direccionar toda esa fuerza política para en octubre poder triunfar. Tengo una pregunta cortita que tiene que ver con la gestión que tanto remarcabas. Mucho se habla acerca, en general ha pasado que cuando un intendente del Frente para la Victoria se pasa al masismo, los últimos hicieron con fuertes críticas al gobernador Scioli. Entonces Scioli en el último, no lanzamiento, porque no le gusta decir que fue un lanzamiento, pero en el Teatro Argentino remarcó, los intendentes hablan de que ellos hacen una muy buena gestión por ellos mismos y no por lo que la provincia les da. Él remarcó mucho el rol de la provincia para con los intendentes y los municipios. De allí entonces las declaraciones distintas que fueron surgiendo. Por ejemplo, hace 2 o 3 días, Gilberto Alegre, de General Villegas, lo que decía era, hasta tildó a Álvarez Rodríguez de ignorante, porque decía, no, en realidad nosotros hacemos magia en las intendencias, porque la provincia casi no nos da nada. Habla de un goteo de los recursos que le da la provincia a los municipios. ¿Vos cómo lo ves en Castelli? ¿Cómo lo sentís? ¿Ustedes tienen que estar dibujando a ver cómo solucionan la situación o realmente están muy bien y reciben lo que corresponde por parte del gobierno de la provincia? Es relativo decir lo que corresponde, ¿no? La verdad que no recibimos lo que corresponde, pero no podemos decir que es culpa del gobernador, de este gobernador. O sea, ustedes saben que la provincia y la ciudadanía también lo sabe porque se viene hablando hace mucho tiempo de esto, que en su momento existió el fondo del conurbano, después ese fondo quedó obsoleto y que no recibe los puntos de coparticipación que debe recibir. Es verdad y es una realidad que la provincia tiene una emergencia financiera, lo hemos vivido en los últimos tiempos, cuando no se pudo pagar los aguinaldos, bueno, está en la agenda de la gente todo el tiempo y de los intendentes más todavía, porque la verdad que los intendentes hace 30 años se ocupaban de alumbrado, barrido y limpieza y hoy nos ocupamos de salud, nos ocupamos de seguridad, nos ocupamos de medio ambiente, nos ocupamos de prácticamente todo. Todas las políticas públicas tienen hoy un anclaje en el intendente municipal de cualquier municipio, independientemente del color político que sea. Y la gente, como decía recién el informe, va y le golpea al intendente. No viene la Ciudad de La Plata a reclamarle al ministro de Seguridad, no viene la Ciudad de La Plata a reclamarle al ministro de Inclusión Social, no viene a reclamarle a La Plata al ministro de Salud, nos reclama a nosotros. Entonces, la verdad que Alegre diciendo esto, o sea, es una excusa para irse. Cuando uno se quiere ir de un lugar, lo más fácil es hacérselo enojado y seguramente va a tener muchas cosas para decir. Yo creo que el problema es estructural, no es de una gestión, no es de este gobernador, es estructural y que si Dios quiere, después del 2015 creo que hay que discutir estas cosas. Los bonaerenses tenemos que discutir estas cosas porque hacen a la viabilidad provincial.